Hola disfrutones. Hola. Hoy estamos en este vídeo en Getsemaní, uno de los barrios más pintorescos de Cartagena de Indias, en Colombia. Ojo, que Getsemaní también incluye ver el castillo de San Felipe, que es pura historia de España y pura historia de Latinoamérica. Estamos en un barrio con muchísimo ambiente, tanto de día como de noche, y vamos a empezar por la noche. ¡Vamos! Otro de los alicientes que tiene Getsemaní es que tiene muchas opciones hoteleras, sobre todo de hoteles pequeñitos, hoteles boutique, como es el caso del Hotel Santa Cecilia, que es el que hemos elegido nosotros para hospedarnos en esta visita a Cartagena de Indias. Nuestra recomendación es que, aunque no tengáis vistas, elijáis alguna de las habitaciones interiores porque son mucho más tranquilas y tienen mucho menos ruidos. Como podéis ver, esta calle del Arsenal es una de las vías principales de Getsemaní y tiene mucho tráfico. Las chivas son estos autobuses que tengo aquí detrás, que tienen pues un montón de luces y de música, y los coge la gente, bueno, por grupos de amigos, despedidas de soltero, cumpleaños, etcétera. Vas bailando, te van poniendo copas y vas recorriendo, pues bueno, la ciudad de Cartagena y sobre todo este barrio de Getsemaní por la noche. Fundamental que os deis un paseo por el malecón por la noche. Es una locura de gente, de taxis, de música. No solamente están las chivas, los autobuses estos de fiesta, sino que están las barcas fiesta también. Getsemaní, una de las cosas más chulas que tiene es el ambiente nocturno. Las calles alrededor de la Plaza del Pozo están llenas de garitos, luego hay muchos murales y graffiti. Aquí en Getsemaní por la noche hay un ambiente muy curioso y una mezcla muy curiosa también. Tenéis desde bares un poco más al uso hasta otros locales que en realidad son como casas, directamente pues bueno, sacan de allí las bebidas, y luego como los que tenemos aquí detrás están los vecinos del barrio que también sacan sus sillas y están aquí a la fresca. Hemos conseguido entrar en el Café Habana, un sitio mítico de Getsemaní, y dentro de 10 minutos música en directo. Habéis visto con la locura que hubo anoche aquí, mirad hoy qué absoluta tranquilidad. Por las mañanas es muy buen momento para que vengáis a disfrutar de la ruta de los murales. En nuestra web, en viajandonuestroaire.com, os dejamos la ruta exacta para que veáis los más importantes, aunque ahora os los vamos a enseñar. El nombre de Getsemaní viene del Antiguo Testamento y era el nombre que tenía el huerto en Jerusalén, donde apresan a Jesucristo, pues para posteriormente juzgarle y crucificarle. En hebreo, Getsemaní significa lugar para la extensión, y fue la idea que los conquistadores quisieron darle a esta zona. No dejaba de ser los arrabales de la ciudad amurallada. De hecho, esto incluso fue una isla, y esos arrabales se llamaban lugar para la extensión, y de ahí el nombre de Getsemaní. Estos arrabales, pues bueno, se entiende que era una zona como más popular. Las clases altas y más nobiliarias estaban en la ciudad amurallada, y aquí pues era una zona más obrera, más humilde. Como bien dice Sandra, esta zona siempre ha sido muy humilde. De hecho, se dice que los primeros esclavos libres que hubo en Colombia se instalaron todos en esta área de Getsemaní. En el corazón del barrio de Getsemaní se encuentra la Plaza del Pozo, que es el que tengo aquí detrás y que es un punto súper importante porque durante muchos años este pozo era el que abastecía de agua a todo el barrio. Hace mucho calor y hay que hacer paraditas. Es obligatorio, y en nuestro caso hemos elegido hacerlo en San Nicolás, que está pues eso, en pleno barrio de Getsemaní. Y además tiene un lema muy bonito que es: si estamos juntos, estamos bien. Pues claro que sí, disfrutones, mirad qué cosas más ricas. Hemos pedido una limonada con hierbabuena que huele...
absolutamente imprescindible de Cartagena de Indias, que es el Castillo de San Felipe. Es Patrimonio de la Humanidad, una de las 7 maravillas de Colombia y una de las obras arquitectónicas bélicas más importantes de toda Latinoamérica. Aquí está un poquito lejos de lo que es la ciudad amurallada y vosotros diréis, ¿por qué? La historia es que la ciudad amurallada no tiene ni una miserable cuesta y la loma, el cerro más importante es este que tenéis aquí, que es el Cerro de San Lázaro, de ahí que se construyera aquí, que no estaba lejos, pero tampoco estaba dentro. Entre marzo y mayo de 1741 se produce en este castillo la batalla más grande librada en toda América. En el 1738, un barco guardacostas español apresa a un barco contrabandista inglés. El capitán del barco español cogió al del inglés y le cortó una oreja. Y no solamente le cortó una oreja, sino que le dijo: dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Es decir, si viene aquí a contrabandear y a robar, pues le cortaré una oreja al rey mismo. Y esto es lo que se dice que desencadenó la gran batalla entre España e Inglaterra aquí en Cartagena de Indias. Una vez comenzada la guerra, el almirante inglés Vernon tiene una rápida victoria y es que conquista la ciudad española de Portobelo en Panamá. Tal sería el ambiente de euforia que consigue congregar a la mayor flota de todos los tiempos. 186 buques, 30.000 hombres y 2.000 cañones. Y en ese momento se dirigen claramente hacia Cartagena de Indias para conquistar el que era en ese momento el puerto más importante de los españoles en el Caribe. Y lo que tenían aquí los españoles en ese momento para su defensa eran 6 barcos y 3.600 españoles. Eso sí, al mando tenían a Blas de Lezo. Vernon enseguida conquista la bahía y los españoles se atrincheran aquí en este fuerte o castillo de San Felipe. Los ingleses se veían tan sobrados que, es más, enviaron ya un barco a Inglaterra para comunicar la victoria y se llegó a acuñar una moneda conmemorativa en la que se ve a Vernon con Blas de Lezo de rodillas. Vamos, lo que viene siendo vender la piel del oso antes de cazarlo. Vernon durante días cañonea y cañonea mañana, tarde, noche y madrugada el fuerte, pero no consigue sacar a los españoles de aquí. En ese momento Vernon comete lo que luego fue un error, que fue sacar a los soldados de los barcos e intentar conquistar el fuerte desde atrás, desde la retaguardia. ¿Qué había en la retaguardia del castillo? Jungla. Una tremenda jungla de manglar llena de mosquitos que prácticamente diezmó a la mitad la tropa inglesa por culpa de la malaria. En ese momento, los pocos ingleses que quedaban sanos empiezan a intentar entrar por el castillo y es cuando os cuento esa entrada que hizo Blas de Lezo en forma de Z y en forma de embudo, de forma que no podían entrar prácticamente más que de uno en uno. Así que al final murieron muchísimos ingleses por bayonetazos de los españoles que les estaban esperando arriba. Lo siguiente que intentan los ingleses es asaltar el castillo mediante escalas, y aquí es donde entra el espionaje que llevó a cabo Blas de Lezo, y es que infiltró a algunos indígenas afines a él, a los españoles, dentro del grupo que apoyaba a los enemigos. Cuando Blas de Lezo se enteró de que se iba a producir ese ataque, reunió a sus ingenieros y lo que hicieron fue construir un foso alrededor del castillo, de forma que cuando llegaron los ingleses, las medidas que habían tomado pues eran erróneas y las escalas no eran lo suficientemente altas como para poder llegar a la parte de arriba. Al día siguiente los españoles ya se hacen fuertes e incluso lanzan un ataque con bayoneta desde el fuerte, obligando a los ingleses a huir hasta los pocos barcos que les quedaban y a escapar de la zona. Imaginaos el cachondeo que había en España cuando se enteraron de que no habían conseguido ganar la batalla de Cartagena de Indias. Habían acuñado moneda para nada. Que sepáis de hecho que esas pocas monedas que quedan todavía, en las que Blas de Lezo está de rodillas y Vernon de pie, son de las más valiosas del coleccionismo actual.
Otro punto esencial de Getsemaní es la Plaza de la Trinidad. Y aquí al lado tenemos la Iglesia de la Trinidad, que es de las más antiguas de Cartagena. Otra curiosidad de esta zona es que aquí fueron las últimas batallas entre los independentistas colombianos y las tropas españolas del Imperio. Cartagena fue la última ciudad que se mantuvo dentro del Imperio Español con una Colombia ya independizada. La calle de Tripita y Media no puede ser más bonita, ¿verdad? Con estos paraguas de colores tan bonitos que además te quitan el sol, con lo cual, oye, tienen su utilidad. Veréis que hay unas señoras vestidas con muchos colores, que son las palanqueras, venden fruta. Y también, pues bueno, por una propina se pueden hacer una foto con vosotros. Representan los primeros esclavos libres de toda América que se juntaron en el pueblo de San Basilio de Palenque. En Getsemaní tenéis que aprovechar e ir a un sitio más tradicional de cocina típica colombiana. Tenéis varias opciones. Está la Casa de Socorro y nosotros hemos venido a la cocina de Pepina, un negocio familiar en el que se conjuga la cocina caribeña con la del interior de la región de Córdoba, que es de donde es ella. Hemos pedido 3 platos. Uno es el mote de queso, que es como una especie de sopa de queso, muy curiosa, vamos a ver, pero es verdad que es uno de los platos más reconocidos aquí en Pepina. Luego hemos pedido también la gallina monteriana, que también es como un guiso de gallina que está durante muchas horas para que esté la carne blandita y lo hacen en coco. Y por último vamos a compartir la posta cartagenera, que es un guiso de carne de res hecho con salsa de panela. Otro sitio de Cartagena de Indias con mucha historia es el centro de convenciones, porque en 2016 se firmaron aquí los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y nosotros también hemos venido aquí porque vamos a entrar en la cafetería Inspiración. Ya sabéis que si hay un producto importantísimo en Colombia es el café, y aquí vamos a hacer una cata de diferentes cafés para aprender un montón sobre los orígenes del café, sobre las características del café colombiano, todo lo que tiene que ver con la experiencia de hacer la cata, que tiene mucho que ver con la capacidad olfativa de descubrir todos los matices y también con las diferentes elaboraciones de hacer café. Sin duda una experiencia súper recomendable. Ya habéis visto gastronomía riquísima, un montón de ambiente y de diversión en este barrio, pues bueno, tan pintoresco y tan único como es Getsemaní. Si os ha gustado este vídeo, no podéis bajo ningún concepto perderos el que hemos grabado sobre la ciudad amurallada. Un sitio increíble lleno de historias, leyendas, calles preciosísimas y muy buena gastronomía también. Tened en cuenta que desde Cartagena también se pueden hacer excursiones de un día o complementar la visita a Cartagena con playas en una de sus muchas islas que tienen cercanas. Nosotros hemos estado en Barú, en un hotel súper bonito que se llama Aura. No hemos hecho vídeo porque hemos ido a descansar, pero sí que estaremos durante toda esta semana colgando las fotos, aparte de Getsemaní, de la zona de playa, para que también lo veáis en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Si queréis ser embajadores, como en este caso han sido Silvia y Alex, muchísimas gracias a las dos por todos vuestros consejos. Nos enviáis un mail a dejadanoestroaire@gmail.com para contarnos todos los secretitos de vuestros pueblos. Y nada más, os estaremos esperando con una nueva escapada de Viajando nuestro aire. Adiós. Adiós.